la Comisión de Fiscalización, conjuntamente con Fernando Villavicencio. Hicieron un gran trabajo, un trabajo que el Ecuador lo reconoce y lo recuerda. Ahora Ana Belén está de candidata, así es, en Quito, ¿verdad? Así es, Distrito Norte de Pichincha. Distrito Norte de Pichincha. ¿Cómo va, Ana Belén? ¿Qué es su vida? ¿Cómo Gracias, Eduardo. Saludos a todos y feliz de estar en sus estudios a los tiempos, la Sí, verdad. sí. Muy contenta de estar aquí y bueno, estaba escuchando lo que ustedes estaban hablando hace un momento. Una pena lo que está pasando en Quito, ¿no? Claro. Por un lado, sí, es el tema del impacto del clima, el impacto ambiental. No llueve en la capital, que en esta época debería estar lloviendo. En el sur del país, en Cuenca, donde es mi familia, en esta época, yo viví 6 años en Cuenca, esta época llovía a cántaros. Y ahora es... Usted vio al alcalde de Cuenca caminando por los ríos. Por los ríos, qué desesperación, ¿no? Y claro, y otro adicional, que eso ya lo dijo el alcalde de Quito también. Esto también es obra humana. Sí, seguro. Tantos conatos que le llaman, 6, 7 conatos al mismo tiempo en distintas partes de la ciudad, no es casualidad. Entonces, ojalá... Yo coincido con usted. Ojalá la Fiscalía dé con los responsables y los ponga atrás de las rejas. El Cuerpo de Bomberos de Quito ya lo anunció. Porque ellos también tienen sus expertos y ellos ya han llegado a la conclusión de que esto ha sido provocado. Totalmente. Cuerpo de Bomberos de Quito. Y la pregunta es, ¿pirómanos podrían claro, siempre ser? Ha habido. Pero también yo me pongo a pensar que podría tener alguna intencionalidad de otro tipo, ¿no? Generar el caos. Sí, generar el caos. Por allí salió diciendo una persona ayer, que es el líder de un partido político, que va a haber, no sé si lo vieron, que van a haber 10 explosiones. En el Hilton, en el Oro Verde, en la Fiscalía, en el Palacio de Corte Nacional de Justicia. O sea, digo yo, esta articulación a mí me hace pensar. No quieren el bien para el país, porque ¿quién puede salir anunciando aquello y con anterioridad, ¿no? Por supuesto, o lavándose en el tema, no me gusta. Pero bueno, volviendo al tema de Quito, un abrazo para toda la gente de la capital de la República. Veo a sus autoridades preocupadas. El presidente está regresando hoy día, como tiene que ser, tiene que estar él a la cabeza. Sé que estaba en algo importante en la ONU, pero bueno, cuéntenos pues, Ana Belén, ¿cómo así se decide a volver a la Asamblea? Bueno, como usted dijo, Eduardo, hace un momento, ¿no? Creo que se hizo un trabajo importante desde la Asamblea Nacional esos 2 años que estuve al frente tanto de la Comisión de Fiscalización como a título personal también en proyectos que fiscalicé, ¿no? El tema de las universidades emblemáticas, el tema de Yachay, lo hicimos también junto a Fernando Villavicencio, que en paz descanse, el tema del sistema Sucre, el tema de Coca-Cola Sinclair. Y bueno, a veces el país nuevamente llama, ¿no? Yo salí del sector público en noviembre del año anterior y nuevamente estamos aquí. Recordarán ustedes que nosotros no participamos en el periodo electoral anterior. Lo recuerdo. Éramos gobierno. Y por eso no hay tarjeta amarilla, porque fue una elección de muerte cruzada. Digamos atípica. Así, extraordinaria, así es. Y bueno, nosotros no estamos exentos de volver a participar. Hemos tenido siempre un bloque importante en la Asamblea Nacional. También tenemos una propuesta para nuestro binomio para ir hacia Carondelet y por ahí apuntamos, en mi caso particular, desde el Distrito Norte de Pichincha, ¿no? Y conversé hace como unas 4 semanas con el presidente Lasso y tenían mucha esperanza en usted, y una persona en Cuenca me dijo que tenían mucha... Sí, tenemos algunos cuadros fuertes, líderes locales, líderes sociales importantes, que son reconocidos en sus ciudades, en sus provincias. Usted recordará en el año 2000, la primera que participamos, 2013, me parece que en el periodo electoral tuvimos 15 legisladores, y en el 2017 tuvimos 35 legisladores, y en el 21 tuvimos también aproximadamente 30 legisladores. Esperamos seguir ocupando esos espacios de representación que a la ciudadanía le interesan, ¿no? No solamente tiene que haber diversidad en esa propuesta, y bueno, ahí estamos para hacer un trabajo que ya tenemos experiencia. ¿Qué lleva en su carpeta Ana Belén Cordero a la Asamblea? Bueno, a mí en particular, Quito, yo nací en Quito, pero viví muchos años en Guayaquil, tengo sangre cuencana, entonces digamos que cuando me preguntan de dónde soy ecuatoriana, básicamente. Tiene 3 acentos. Tengo, a veces se le sale uno, otro. No, y me siento orgullosa de las 3 ciudades en las que he vivido y a las cuales me debo, ¿no? Pero Quito ha cambiado mucho en los últimos años en las preocupaciones de los quiteños. Guayaquil, Guayas, digamos, los ríos, Manabí, siempre han vivido problemas de inseguridad, sobre todo la costa, ¿no? Pero ya eso no es solo un problema de la costa. Lastimosamente también ha permeado en la Sierra Centro, en la Sierra Norte del país, y Pichincha está viviendo también momentos muy dolorosos, lo estamos viendo últimamente, azotados por el mal clima, que no llueve, las sequías, azotados por la inseguridad, los cortes de luz, todo suma.
y el tema de la inseguridad no es un tema que deje de preocuparnos. ¿Qué propongo yo? ¿Qué propone nuestro bloque legislativo de la mano, por supuesto, de nuestro binomio Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela para la presidencia de la República? Francesco ya lo anunció, por eso también ya lo puedo hacer personalmente yo. Es cadena perpetua para ciertos delitos. ¿Qué delitos? Y eso es lo que nos corresponde al legislativo. El delito de cohecho es un delito que cometen los jueces. Claro. ¿Ya? Hemos visto en el gobierno anterior, hemos visto en este gobierno cómo la Policía Nacional hace su trabajo, la Fiscalía hace su trabajo en poner tras las rejas a delincuentes, sobre todo delincuentes peligrosos, ¿no? Que cometen sicariatos, narcotráfico, grupos de delincuencia organizada, y a los 2 o 3 días salen libres. Claro. Lo vimos en el caso lo vimos en el caso Metástasis. Cogen de esos que piden vacunas, sí, y lo salgan a los 2 días. Así es. Esos jueces de bolsillo tienen que pagar con cadena perpetua cuando liberen delincuentes de alto calibre, ¿no? Porque por supuesto no podemos aquí generar un hacinamiento en las cárceles, pero por supuesto estos jueces de bolsillo que liberan narcotraficantes, que liberan grupos de delincuencia organizada, a los 2 o 3 días que la policía los pone tras las rejas, tienen que pagar con la pena máxima en las cárceles. Para los jueces, es decir, y funcionarios públicos que encaminen a eso, porque no solamente son jueces, a veces pasan con el SNAI, por ejemplo, que les ponen el 100 sobre 100 en conducta en las cárceles, entonces... Es un tema muy interesante. Vamos a seguir conversando. Ramiro, ¿tú o Mauricio? ¿Qué prefieres? Que vaya Mauricio. Mauricio, es el mayor de todos nosotros. Es el mayor de todos nosotros. Primo, por favor, usted que debería decirle tío yo. Imagínese usted. Soy un polluelo que recién está saliendo. Que no sea ñaño. Dicen por ahí. No, eso jamás. Primo, hasta primo llega. Hasta primo llega. Siempre, tú sabes. ¿Qué más le queda? ¿Qué más le queda? Es la pregunta. Sí, ¿qué más le queda? Pero bueno. Oye, qué gusto, Ana Belén, tenerte en los estudios. Lamentablemente yo a la distancia, pero con Ana Belén nos conocimos durante su ejercicio en la legislatura y luego al frente de la Secretaría Anticorrupción, y realmente es un gusto poder ahora estar en el panel entrevistándola y ahora como candidata, vocera de su partido. Y yo quiero iniciar con una sola pregunta. Yo voy a tratar de exprimirla en cortito tiempo porque sé que tiene corto tiempo. Es básicamente, se dice, y es una máxima en política, que para poder hacer cosas importantes, la política es estando. ¿No crees que fue un error no haber participado en las elecciones del 2023? Buena pregunta, Mauricio, y gracias por tu interrogante, que creo que también tiene la ciudadanía en general, ¿no? Yo siempre he creído, yo tengo sangre, me corre por las venas sangre política. Mi abuelo fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue ministro, fue candidato a la presidencia de la República. Yo, siendo política, creo que uno siempre tiene que estar en política, cuando la marea está alta y cuando la marea está baja. Sin embargo, por supuesto, fue una decisión desde la directiva del partido, desde la presidencia también de la República. El expresidente Lazo tomó esa decisión, que nuestro partido se dedique a gobernar, porque también hay un debate, ¿no, Mauricio, y quizás la ciudadanía que nos escucha, sobre estos presidentes candidatos, ¿no? Hasta qué punto se dedican a gobernar y hasta qué punto hacen campaña, ¿no? Entonces, en ese momento se tomó la decisión, y hay que acatarla, que nosotros nos dediquemos a gobernar en esos meses que restaban del periodo de la gestión del expresidente Lazo y no participar en elecciones. Estamos hoy nuevamente no solamente para las próximas elecciones del 2025, sino las del 27, las del 29 y las que vengan, ¿no? Nosotros tenemos ya vida electoral desde hace 12 años y esta vez no será la excepción, y así lo haremos en los siguientes periodos electorales. De acuerdo, sí, y a veces la ética excede un poco lo perfecto, lo conveniente, porque cuando, dice la física, cuando no se ocupan los espacios, algo lo ocupa, y si uno no ocupa los espacios, corre un riesgo de que otro lo ocupe, y por eso era la pregunta. Pero volviendo ya al tema, bueno, hablaron del tema, una lástima lo que ocurre en Quito, sí sería bueno tener bastante responsabilidad de parte de las autoridades cuando emiten sus criterios de que existen ya casi que responsables de lo que ocurre. No tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda de que esto tiene que ver con un tema humano, pero hay que ser responsables porque la gente está muy sensible y eso obviamente puede generar algún otro tipo de reacción. Pero en el tema energético, que no hay que descuidarlo porque eso es parte principal de la preocupación ciudadana a nivel nacional. ¿Qué crees que en la ley
no más apagones, que se nos dijo que prácticamente era la panacea para poder resolver el tema de los apagones. ¿Faltó? ¿Qué crees que no se tomó en cuenta? ¿Y qué crees que hay que considerar en las propuestas que llevan ustedes? Porque sabemos que esto de aquí no solamente depende de una estrategia, sino es un tema integral: diversificación de fuentes, inversión en infraestructura, promover eficiencia energética, el cambio en la matriz energética, etcétera, etcétera. En base a eso, ¿qué crees que le faltó a la ley que nos dijeron que iba a resolver el problema? ¿Qué crees que le faltó al gobierno en este tiempo para que no exista esto de manera dramática? ¿Y qué llevan como soluciones a la Asamblea? Sería irresponsable echarle la culpa a la ley o a quienes hacen la ley, en este caso a la Asamblea Nacional. Con todo respeto, al menos en el inicio de la gestión de esta nueva Asamblea Nacional se aprobaron 4 leyes provechosas y beneficiosas para el país, con gobernabilidad, y creo que en eso no está en discusión, ¿no? El problema es que la demanda de energía eléctrica es superior a la oferta que tiene el país. El parque térmico no es suficiente para la demanda que tenemos. ¿Y por qué ha cambiado la demanda? Además del evidente crecimiento poblacional, es que a raíz de la pandemia, los hogares que dejaban su casa a las 7, 7:30 de la mañana para ir a trabajar junto con sus niños a las escuelas y regresaban 5 o 6 de la tarde, y durante el día en esos hogares no se consumía energía eléctrica, cambió las modalidades de trabajo. Muchas familias trabajan en teletrabajo, consumen más energía eléctrica, hay jóvenes universitarios que también tienen educación virtual, y todo eso ha hecho que la oferta del parque automotriz suba, la demanda del parque automotriz suba, pero la oferta no ha crecido al mismo tiempo por precisamente falta de recursos. El proyecto Santiago, que quedó en papeles listos, el proyecto, digamos, para ya empezar a construirse y ejecutarse en el gobierno anterior, demanda $1.000 millones. Y el proyecto Cardenillo, otro dinero similar. Son casi $3.000 millones que requiere el Estado ecuatoriano para empezar a construir estos proyectos, y lastimosamente no se tienen los recursos. ¿Cuál es el problema de fondo jurídico, digamos así? Y yo seguí de cerca el debate de la ley No Más Apagones, en particular porque me preocupa, ¿no? Es un tema de calidad de vida que nos convierte lastimosamente en tercer mundo, el no tener ni siquiera energía eléctrica para cubrir necesidades básicas. El problema principal es nuestra Constitución. Esa Constitución, que al menos cuando yo fui estudiante universitaria batallé en contra de la aprobación de esta Constitución, es que prohíbe y desincentiva a rajatabla y a carta cabal la inversión privada en el parque térmico, en el parque para que la gente las empresas puedan invertir. Entonces, ¿qué se demanda? Bueno, primero una reforma a la Constitución. Como ya se están haciendo varias reformas, hay varias iniciativas presidenciales. Es un muy buen punto, muy claro. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, ¿cuál es el incentivo? Aquí no me van a decir que la empresa privada va a hacer filantropía. No, tiene que haber rentabilidad, tiene que ser sustentable y sostenible, ¿verdad? Y, por supuesto, dar una mano al Estado en este monopolio lastimoso, porque no tiene por qué ser un monopolio. Mira países como España, donde la generación eléctrica no es un monopolio estatal. Hay empresas privadas y muy buenas, lo mismo pasa con la generación de gas. Aquí es un monopolio, entonces tenemos que darle paso a que la empresa privada tenga los incentivos adecuados para poder invertir. Ese debate no se dio en el legislativo cuando debió haberse dado, y sí se debió haber dado ese cambio o ese giro para incentivar a la empresa privada. Hoy no le puedes exigir o obligar a la empresa privada que ponga los recursos a cambio de nula rentabilidad. Clarísimo, muchas gracias, Ana Belén. Por mi parte, hemos reclamado mucho en la Asamblea tener perfiles adecuados para que estén en la representación nacional, y de los 150 y algo que sube ahora la representación en la Asamblea, obviamente el perfil de Ana Belén Cordero es uno de los que quisiéramos los ecuatorianos tener ahí. Un abrazo fuerte. Gracias, a la distancia. Mauricio, y a propósito, una cuñita, hoy justo vine a Guayaquil porque hoy termino un programa en el IDE Business School, me voy a graduar hoy. Creo que este tipo de formación y perfil nos permite a los legisladores tener una mirada ya un poco más distinta de cuáles son los incentivos de los gremios, del sector privado, del sector empresarial, para poder implementar leyes que le apoyen al Estado y al país. Solamente felicitaciones, conozco que es de los mejores, de lo de IDE, pero coincido, y viene Ramiro y Bolívar, pero coincido en que los perfiles son importantes. Como creo también, lo he dicho 1000 veces, que hacer otra cámara, la del Senado, es importante, porque no puede cualquiera que no tenga la formación. Pueden estar en la Cámara de Representantes, y esto es, debería haber un mínimo, pero esto aporta, si alguna vez hay un Senado, gente con estudios, con comprobada seriedad, etcétera, es importante, Ramiro. Ana Belén, qué gusto tenerte aquí. Igual, un gusto. Vamos a la política. Después del desgaste que tuvo el presidente Lasso, después de salir en la forma que salió, no voy a entrar a adjetivar de ninguna manera, simplemente decir que no cumplió el mandato. Para unos dicen que fue bien la muerte cruzada, para otros dicen que no. Pero esto tiene un costo político.
el costo político no va a ser igual, no va a provocar el mismo resultado que usted citó al inicio. ¿Están claros de que van a sacar menos diputados que antes? ¿Lo tienen claro o no? Mire, a mí siempre me encanta esta pregunta y me la hacen en la mayoría de medios de comunicaciones a los que vamos. El poder desgasta y el poder está para ser ejercido y la consecuencia lógica y obvia de ejercer el poder, bien, mal, eso ya es subjetivo, es un desgaste. Le pasó al correísmo, le pasó al morenismo, le pasó al lacismo y le pasa al novoísmo hoy, ¿sí? El tema es cómo te repones de esos evidentes, innecesarios y naturales desgastes, ¿no? Nuestro partido, como decía hace un momento, va 12 años en la palestra pública. Como dije, fue un partido de gobierno en su momento, luego dejamos de ser gobierno y ahora estamos retomando ese trabajo con un trabajo necesario hacia las bases. Hemos vuelto a reconstituir nuestras bases, nuestras directivas a nivel provincial, cantonal, parroquial, que no pueden decir eso otros movimientos políticos que hoy también están en la Asamblea Nacional. Entonces, con esos antecedentes, con un Frente Mujeres, que yo soy presidenta del Frente Mujeres, con un Frente Jóvenes, que hoy la ley te exige que el 50% de las listas esté encabezado por mujeres y por jóvenes menores de 29 años, perdón. No es un tema sencillo formar esos cuadros para que encabecen las listas, ¿no? Nosotros estamos conscientes que tenemos que hacer una campaña muy cercana a la gente, muy ciudadana, que nos permita no solo retomar ese electorado que hemos tenido cautivo, sobre todo en varias secciones del país, sino además llegar hacia las necesidades de la gente. Nosotros estamos conscientes de eso. Cuando venía aquí César Monge, que Dios lo tenga en su gloria, amén, yo lo presentaba a él como el gerente general de Creo, ¿ya? Porque para mí, y esta es mi opinión, podrá usted discrepar con ella, y de hecho creo que va a discrepar, se maneja monolíticamente. La democracia ahí podrá existir para determinadas cosas, pero la última decisión la toma el líder del partido, que es el señor Lasso, y usted lo acabó de citar antes, que fue de él la decisión de no candidatizar a nadie en el periodo que se provocó la muerte cruzada. Estos actos que usted cita, que hay que ejercer la democracia interna para fortalecer, tienen que ser sustentados con hechos. Y resulta que en determinados partidos no existe la decisión consensuada. Existen las opiniones, pero el que toma la última decisión es el líder. Así se maneja, creo. A mí siempre me ha encantado estudiar el sistema de partidos. Y le voy a decir por qué. Porque precisamente en las democracias más fortalecidas, y yéndonos a Latinoamérica, no nos vamos a Europa, no nos vamos a Estados Unidos, pero por ejemplo en el plano latinoamericano, a mí me encanta ver el sistema chileno, el sistema de partidos chileno, que es un sistema valioso. Tengo muy buenas amigas, por ejemplo, en el Partido de Renovación Nacional, por el cual fue el presidente Piñera, que en paz descanse, presidente. Es un partido muy antiguo, que tiene unas estructuras y unos procesos democráticos envidiables. Y ese partido en particular, y muchos partidos en general en la región, sobre todo sur del país, donde hay mejores niveles de democracia e institucionalidad, no hay mucho este tema de los ismos. ¿A qué me refiero con los ismos? El correísmo, el morenismo, el lacismo, el novoísmo, en torno a una persona, ¿verdad? Y eso es lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Le pasa, creo, le pasa al Partido Social Cristiano, le pasa al correísmo, le pasa a ADN, le pasa a Construye. ¿Hasta qué punto esos frentes de jóvenes, de mujeres, de profesionales que se hacen o se constituyen a la interna de los partidos políticos van a dejar atrás ese ismo, respetando a los fundadores de los movimientos, a sus líderes, a sus expresidentes, como no puede ser de otra manera, pero por supuesto generando estos nuevos liderazgos? Hoy creo vive un proceso de renovación. La 21 está, primero, para estar participando nuevamente, nuestro expresidente Guillermo Lasso forma parte del cuerpo, digamos, honorario del movimiento, pero el expresidente Lasso ya tiene otra participación a la interna del movimiento y son nuevos cuadros en la directiva, jóvenes, mujeres, profesionales valiosos que están al frente. Lo propio debe ocurrir y entiendo que está ocurriendo en otras tiendas políticas. Cuando en nuestra infancia, ya le doy el paso a Bolo, sí, uno iba a jugar pelota. Uno llevaba la pelota. El que llevaba la pelota jamás se quedaba sin jugar, por más malo que sea. Le dejo la tarea. Va a ser el dueño de la pelota. Presidente Lasso ya jugó y con mucho honor. Ya no tiene la pelota. Por eso digo, es el ejemplo que estoy dando. Sí, está bien. Bolo. Está bien, siendo sarcástico, Ramiro. Sí, porque podría nuevamente tomar la pelota. Podría, pero no es opción por ahora. No, coincido contigo en la parte de, en el cono sur, sí, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay también. Así lo es. adjunto Paraguay acá. también. Con Paraguay ciertos también. matices, sí.
ellos se han manejado con cierta independencia, más allá de los liderazgos, a diferencia de esta parte de América del Sur, ¿no? Una parte media y del norte, y pero sobre todo en la región andina. El Partido Conservador, el Partido Exacto. Liberal tienen y sin embargo se han mantenido sí, ellos. Sí, sí, efectivamente. Y por eso ahí va mi pregunta. ¿Por qué el Ecuador siempre marca una diferencia, pero no para bien? Te digo porque volvemos nuevamente al tema de los caciques de los partidos, aquellos quienes tienen, incluso no ejerciendo el poder, tienen aún su influencia. Y siempre pregunto esto, ¿por qué a Perú les va bien? No bien, económicamente al menos. En materia política, pues ya hemos visto que 3, 4 presidentes estuvieron en prisión. En el caso de Colombia, 20, 25, 30 años y aún siguen batallando contra el narcotráfico, pero si yo reviso cifras del Ministerio de Economía, del Banco Central, de Colombia y el Banco Central del Perú, la inversión extranjera ya, pese a estos males, va, y al Ecuador lo ven por encima y dicen, no, ahí ni aterrizo ni para hacer turismo. ¿Tú crees que es posible en algún... Yo no digo, a ver, no voy a apuntar a la Asamblea, porque también ya sería muy utópico, ingenuo, llegar a un consenso. Todos los males del país son la Asamblea, falso. Pero llega el momento hay que ponerse la mano en el pecho, porque somos 18 millones de ecuatorianos que en estos momentos la estamos pasando no mal, bastante mal. No sé si fue una reflexión o vayas a dar un mensaje, pero te digo, me gustaría que en algún momento hagan acto de contrición, hagan un acto de conciencia por el bien del país. Sí, sé lo que... Yo sí me he preguntado mucho, ¿no? Porque me ha encantado conocer el sistema peruano, el sistema colombiano, el sistema chileno. ¿Qué hicieron ellos de diferente que nosotros hasta ahora no logramos hacer, ¿no? Uno va a Perú, ve con envidia la inversión, el trabajo, digamos, el dinamismo de la economía, lo mismo Colombia, bueno, Chile ni hablar. Tiene otra composición demográfica, vamos a ser sinceros. Pero Perú, por ejemplo, que tiene una composición demográfica muy similar a la nuestra. ¿Qué han hecho ellos de distinto a nosotros? La institucionalidad. O sea, sin lugar a dudas, ahí puede haber compulsión política que a veces puede haber incluso más que en la nuestra, pero allá la política por un lado, y el dinamismo, el comercio, la economía, la institucionalidad, la división de poderes por el otro. Déjeme meter la cuchara. Meta. Porque dijeron aquí en una entrevista en esta semana, citaron el Tratado de la Moncloa, citaron la concertación en Chile y citaron a Fujimori en Perú. Sí. En los tres casos salían de una dictadura. También, así es. ¿Qué tenemos? ¿Que llegar a una dictadura para poder tocar? Le dejo de tarea nomás. No, yo también yo dejo de tarea a la audiencia. Yo le dejo de tarea. No deberíamos, ¿no? No, es que lo que digo... para empezar a preocuparnos de nuestra salud. Lo que le estoy diciendo es que esos ejemplos, el país tocó fondo. Así es. ¿Ok? Así es. Entonces lo que estoy tratando de insinuar, para tocar fondo tenemos que pasar por otra dictadura o la democracia nos va a resolver el problema. Ese es el fondo. Ese es el fondo. O si la democracia es el sistema óptimo para los países. Esa es otra pregunta también. Yo hago dos analogías ahí. La primera, la dolarización. Gustavo Noboa la lleva adelante, pero miren cómo se cayó el país, pues se patinó con todo el tema bancario y las cosas de cuando... Y Argentina no logra dolarizar. No logra dolarizar. O sea, son 20 años... Son 20 años de que hubo ese crush, de que hubo ese quiebre que pasó con los bancos, etcétera. Y espero, igual que Ana Belén, que esto no sea el motivo real de que tengamos de tocar fondos tan grandes. O de justificar una dictadura. O una matanza. Porque, también esa es en otra. Chile hubo, puede ser. en Perú hubo. Ojo, ¿me entendiste por qué lo estoy poniendo sobre el tapete? Porque los ejemplos hay que traerlos que vivieron para tener que refundar de alguna manera esos países. Sí. Y esa institucionalidad a la que nos referíamos, se refería usted y me refiero yo, nos lleva a un tema que hoy me trae colación y yo vengo a regalarle a la radio. Este libro. Este libro es El boicot político, el retorno de los sofistas. Es un libro escrito por Fabián Pozoneira, ex secretario jurídico de la presidencia, con el prólogo del expresidente Guillermo Lasso. Es una crítica jurídica al paso que dio la Corte Constitucional al juicio político al expresidente Lasso. Ojo, no es una defensa ni al gobierno ni al expresidente, sino a los estándares que estableció la Corte Constitucional para que hoy, por ejemplo, le puedan dar paso al juicio político a Daniel Noboa o al presidente que venga a futuro. Este libro en particular hace una crítica precisamente a esa falta de institucionalidad
que no tenemos en este país y que nos está llevando a los espacios a los que nos está llevando y a esa envidia sana que le tenemos a Perú, a Colombia, a Chile o Argentina, como estábamos hablando hace unos momentos, ¿no? Ana Belén, genial. Mucha suerte, qué bueno. Gracias. Ojalá no se pierda. Venga otro. Aquí Yo sé está. que va a estar de candidato. No existe envidia sana, la envidia es feísima siempre. No, yo sí envidio sanamente. A veces No, es feísima toda la vida. Pero que venga, porque es refrescante conversar con gente. Usted estuvo al lado de Fernando Villavicencio, luego fue a la anticorrupción, o sea, es un esquema diferente. En un país donde la gente, mire, a mí no hablo de los jóvenes, porque los jóvenes siempre tienen que aprender a ir adelante, no hablo de gente mayor, de viejos, de mediana edad, que ya no toman de referencia valores que teníamos antes, como por ejemplo la lealtad, la amistad, la palabra La de palabra. Ahora te dicen, porque te dicen, la referencia hoy es el padrino, el primero de los mafiosos italianos, cuando dicen, me hicieron una oferta que no pude Puedo rechazar. O sea, eso pasa en la asamblea, eso pasa en la corte, en la vida misma de todos los días de los profesionales, en el fútbol. O sea, los valores están a un lado y el billete es primero. Entonces es refrescante hablar con usted, mi querida Ana Belén, por lo que significa. Así que muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, y Muchas gracias por y no estos se espacios. pierda. Muchas gracias. Saludos a la audiencia, buen día. Muy bien, vamos a parar el corte. Sí, señor, ya esto está cumplido. Saludamos a Javier Segarra. En que está con Armoniosos nosotros. Cánticos. Buenos días, querido amigo. ¿Cómo les va? Buenos días. Qué tráfico, Dios mío. Sí, espantoso, espantoso. Salga más temprano. Sí, sí. Lo que pasa es que soy padre y madre. Ah, usted está sabe. de Uber ahora. Siempre. Uber Perfecto. gratis. Siempre. Eso se llama Uber gratis. Ya usted y yo vivimos lo mismo. Ya esa parte la Ya pasamos. superamos. Chofer de taxi, sí. Y es Taxi el amigo mejor gratis. trabajo que he tenido. Sí, Es entonces, gratis. muy bien. Vamos al corte. Despedimos a Ana Belén. Regresamos que tenemos mucho que comentar. Estamos en el Diálogo I99.